Hacia el año 1939, la Segunda Guerra Mundial otorgaría un nuevo impulso a nuestra economía, consolidando a la industria argentina como uno de los sectores más importantes del entramado productivo local. Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria a una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. Para que tengamos una idea, entre 1938 y 1943, o sea, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la población obrera pasa de 760.000 personas a 980.000, solo en 5 años. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando a los ponchazos en la década del 30, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto desarrollo de un sector del trabajo, que van a confluir junto a cierta parte del ejército y de la clase media profesional en consolidar todo el amplio espectro de alianzas de clases que va a dar origen al peronismo. En 1943, un golpe militar puso fin al gobierno fraudulento de Ramón Castillo y a la llamada década infame. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el general Juan Domingo Perón comenzaría una política social que modificaría las bases de la estructura de la industria nacional. Es empezar a tener derechos. Esos derechos tienen que ver a una protección social que está vinculada al trabajo, a este acceso a la salud pública, al acceso a la educación. Las principales reformas fueron el establecimiento del seguro social y de la jubilación, la creación de tribunales de trabajo, la fijación de mejoras salariales y la instauración del aguinaldo, el reconocimiento de las asociaciones profesionales como los sindicatos y el estatuto del peón rural. En general, digamos, las posturas de los grupos empresariales van corriéndose hacia una postura de rechazo a las políticas sindicales y en general a las políticas económicas de 1943, ¿no? Particularmente de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Que ve en la política social y sindical de Perón en realidad una política de perturbación a lo que ellos consideraban era natural la relación entre obreros y empresarios, ¿no? Y al mismo tiempo brindan el apoyo a aquellas medidas de política industrial que comienzan a implementarse por vez primera desde ese gobierno militar, ¿no? Ahí se consolida un modelo de relaciones laborales de la Argentina. Se considera un modelo de sindicato único por rama de actividad, la existencia de comisiones internas al interior de las fábricas, que es un tema que hoy sigue teniendo una importancia fundamental. El sindicalismo de alguna forma tiene también una etapa de conflicto, porque pensemos que hay varios de los sindicatos que vienen del socialismo, del anarquismo, con los sindicatos que nacen más al calor del peronismo, hasta que se crea finalmente la CGT. Ese movimiento obrero que se une a la CGT tiene siempre una relación muy vinculada con el Estado. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la historia. El 24 de febrero de 1946, imponiéndose con el 56% de los votos, el general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la Nación. Algunos historiadores dicen que así como el irigoyenismo fue el que trajo la clase media a la política en la Argentina, el peronismo trajo la clase trabajadora. El nuevo gobierno profundizaría la política de sustitución de importaciones, desarrollando planes que determinarían el destino de nuestra industria nacional. La fase de industrialización mostraba sus limitaciones. Al restringirse la producción industrial a ciertos productos, era necesario adquirir las materias primas en el exterior, lo cual implicaba también una mayor dependencia. El gobierno peronista, entonces, implementó sus lineamientos fuertemente nacionalistas y estatistas, en lo que se llamó el primer plan quinquenal. Por primera vez en la historia económica argentina
se hace una política de planificación económica. Un plan completo, una estrategia de gobierno a 5 años de cómo plantear este proyecto político-social en el plano de la gestión de la economía y de la intervención del Estado. Se planifica, entre otros, la construcción de diques, permitiendo la realización de obras de riego, también de la instalación de usinas hidroeléctricas. Se planifica el desarrollo industrial, donde ya no está en el puerto, digamos, de cara al extranjero, el centro económico y social, sino que está en el centro del país, como un centro que tiene las menores distancias para acceder a los distintos mercados de consumo, ¿no? Se crea fabricaciones militares, se nacionaliza el Banco Central, se crea el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Lo que tiene es el monopolio de la compra de los granos en el mercado interno, que era el principal rubro que exportábamos. Le puede pagar un precio al productor local y vender internacionalmente a otro precio. Esto genera, por un lado, que el IAPI empieza a quedarse con una masa importante de recursos que va a volcar a la construcción de, por ejemplo, rutas, caminos, puertos, diques, las obras hidráulicas, colegios, escuelas, digamos, toda la obra pública que hay en esa época. Pero aparte, el otro punto fundamental que logra el IAPI es que el precio de los alimentos en el mercado interno ya no depende del precio internacional. Entre 1951 y 1952, para promover la fabricación de aeronaves y automóviles, se creó en Córdoba la llamada Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME. En la época de mayor apogeo, que se extendió hasta 1955, el IAME fabricó aviones, automóviles, tractores, motocicletas, lanchas y armamento. La industria automotriz avanza y también todas las industrias vinculadas a esos nuevos artículos electrodomésticos en general que se consumían en los años 50, ¿no? Diríamos las radios, la industria electrónica comienza lentamente a desarrollarse en esos años y adquieren volúmenes bastante apreciables. Es de todas maneras una industria todavía centrada en el mercado interno y ese es tal vez su principal dilema, porque la industria argentina operaba a costos relativamente altos y porque no podía entonces conquistar mercados en el extranjero y dependía en consecuencia de las divisas generadas por el sector agrario. A principios de la década de los 50, el primer plan quinquenal evidenciaba sus limitaciones y obligaba a un replanteamiento del modelo. La política fundamental de esa primera etapa del peronismo era la redistribución del ingreso, la mejora de las condiciones de los sectores trabajadores. Si bien favoreció en términos generales alentar el consumo, favoreció el crecimiento industrial, no favoreció completamente el cambio estructural, ¿no? El desarrollo de industrias de base y demás. Es la clásica acusación que se hace al peronismo de que desarrolló solo las industrias livianas. En este contexto, el gobierno implementó en 1952 un plan de estabilización, conocido como el Segundo Plan Quinquenal. Sus principales objetivos fueron la expansión de las industrias de base, es decir, petróleo, siderurgia, química y petroquímica, la mejora de la productividad del sector agropecuario, la reducción del gasto público, la contención de los salarios y el fomento de ingresos de capitales extranjeros. A partir del 52 lo que se alienta o lo que se intenta alentar con mayor fuerza son las industrias básicas, ¿no? Aquellas que no habían crecido anteriormente. Acero, productos químicos básicos, en menor medida la petroquímica, la industria automotriz, la industria metalmecánicas en general, son tal vez las más auspiciadas en esa segunda etapa del gobierno peronista, ¿no? El segundo plan quinquenal no se termina de completar porque en realidad debía terminarse en 1957 y el gobierno militar que derrocó a Perón lo derogó en 1955.